Dios le bendiga, familia. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy estamos con tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual, pero con un subtema de gran bendición. Hoy estaremos hablando acerca de los dones espirituales. Si la iglesia todavía manifiesta, mantiene, si ama los dones espirituales según la palabra del Señor. Usted que está en casa, le invito a que usted pueda compartir, comentar y sobre todo suscribirse a esta radio. Está con nosotros el ministro Guaroa Santana, hombre de Dios, un hombre que porta candela, chispa, humo, fuego, volcán, todo lo que tenga que ver con fuego, relacionado con fuego. El nombre de él es Guaroa Santana. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, evangelista Reinaldo Martínez. Es un gozo estar aquí contigo en esta plataforma y yo sé que será de grande bendición para esa vasta audiencia que usted le caracteriza por estos medios. Qué bueno, Guaroa. Mira, ya como bien decía, sabe que los dones espirituales dentro de la iglesia ha carecido mucho. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se han desenfocado y ya hay también algunas ideologías de que el Espíritu Santo ya no se manifiesta como fuego, el Espíritu Santo no existe. Hablemos un poco de esto abiertamente, pastor. Bueno, mira, eso es algo tremendo lo que está pasando hoy en día, porque si una iglesia obvia lo que es el Espíritu Santo, será una iglesia muerta, porque lo que nos da vida al cuerpo es el espíritu. Cuando un cuerpo muere, se va el espíritu. Ahora, lo que le da vida a la iglesia se llama el Espíritu Santo, ¿entiendes? Y con el Espíritu Santo que se operan los dones espirituales tan necesarios para la iglesia, porque sin los dones, una iglesia no puede tener crecimiento, madurez y explotar como Dios quiere, ¿entiendes? Hablemos acerca de los dones. ¿Para quién o para quiénes son los dones espirituales? Bueno, según la Biblia, los dones espirituales son para la iglesia, no son para la gente del mundo que todavía no conocen a Dios. La palabra don viene del griego carisma, que significa lo que Dios da gratuitamente. Un don, eso es un regalo de Dios. Entonces, eso es específicamente para la edificación de la iglesia a nivel global y para personalmente para los cristianos, ¿entiendes? Para poder operar en esos dones, para tener eficacia, eficiencia, conocimiento, sabiduría, ¿entiendes? En el propósito por lo cual Dios llama a cada uno. Si una persona sin operar en ninguno de los dones, entonces una persona ineficaz no va a poder cumplir con el propósito que Dios tiene con esa persona. Por eso fue que Jesús, antes de ascender al cielo, en Hechos capítulo 1, verso 8, dice, más recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me puedan ser testigos. Interesante. Cuando hablamos de los dones espirituales, dentro de los dones espirituales sabemos que hay 5 ministerios. Hay 9 dones. 9. Según Primera de Corintios, capítulo 12, 9 dones espirituales que lo da el Espíritu. Ok. Pero hay ministerio también. Los dones están agrupados en 3 partes. Los 5 ministerios. Sí. Ok. Hablemos del don de profecía. Ok. Mucha gente dice que ya no hay profeta, que los profetas fueron hasta Juan, ¿entiende? Entonces, yo creo, bíblicamente, según algunos teólogos dicen que no hay profeta. Usted como pastor. Bueno, fíjate, Reinaldo, no podemos confundir lo que es el don de profecía y el profeta en su oficio. Okay. Una cosa es ser un profeta, oficio de profeta, y otra cosa es ser el don de profecía. Lo que más vemos en estos tiempos es el don de profecía, que Dios lo puede usar en cualquier persona, pues llámese un pastor, llámese un evangelista,
un adorador, cualquiera que esté limpio, que Dios lo pueda utilizar como instrumento, lo puede usar en un momento dado con el don de profecía. Porque Dios me usa en determinado momento con una palabra profética, no es que yo voy a salir ahora que yo soy un profeta. Okay. ¿Entiendes? El profeta como oficio, varón, eso es algo fino. Y no te voy a decir que ya no existe, pero tú ves cómo está el mundo. Los profetas de ahora viven laborando en lo secular. Entonces, cuando vienen cansados a las 7 de que viene diciendo así ha dicho Jehová. Los profetas del Antiguo Testamento estaban conectados con Dios siempre, 24/7. Y ellos decían, por ejemplo, el caso de Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Nunca se desconectaban. Eliseo decía lo mismo. Vive Jehová en cuya presencia estoy. No voy a decirte que no existen los profetas, porque también tenemos una fiebre, una enfermedad de profetilitis. Todo el mundo ahora es profeta, todo el mundo es apóstol y así sucesivamente, y tú lo ves por todas las redes sociales. Pero hay una diferencia entre el don de profecía y el profeta como oficio. Ok, o sea, el profeta como oficio, ¿usted cree que todavía hay profeta como oficio? Bueno, sí, creo que sí, por eso el Espíritu Santo, una persona llena del Espíritu Santo, que está siempre en comunión, que tiene comunión con Dios, que tiene una relación íntima, genuina con Dios, Dios lo puede usar en diferentes dones. Dios lo puede usar en diferentes dones, está preparado, está como un instrumento útil para que Dios lo use en un momento dado. Por ejemplo, el evangelista, varón, el pastor, tiene que tener dones, ¿entiendes? Porque si no es así, entonces ¿cómo va a impactar? ¿Cómo va a echar fuera a los demonios? ¿Cómo va a orar por un enfermo y se va a sanar? Entonces sería inoperante si no opera en dones, ¿entiendes? Eso es lo que pasa, hermano, pero yo creo que hay profetas que todavía se guardan para el Señor y están también dedicados a ese oficio. Y estos profetas, Guaroa, esos profetas que supuestamente se denominan profetas. Bueno, tú sabes que en la misma Biblia dice, alguien le preguntó a Dios que cómo iban a diferenciar los profetas falsos de los verdaderos. Dios le dijo claramente, bueno, cuando un profeta hable en mi nombre y dice que hable en mi nombre y no se cumple lo que dice, yo no fui que hablé. ¿Entiendes? Entonces ese profeta es un falso profeta. Ahora, si ese profeta habla, dice una profecía y se cumple, ese profeta habló de parte de Dios. Porque ahora lo que vemos muchos adivinos, podemos decir, que te adivinan, te dicen una palabra, la otra lo dicen otra, y una de esas cae, entonces yo pienso que eso es así, pero eso lo adivina. El profeta de Dios no adivina. El profeta de Dios es la boca de Dios en la tierra y habla lo que escucha que Dios le dice. ¿Entiendes? Entonces eso se cumple 100%, se cumple. ¿Entiendes? Ahora, ¿cómo no se cumple? Si Dios, por el caso de Jonás, Dios le dice, ve, predícame a Nínive y dile que yo voy a destruir a Nínive. ¿Entiendes? Entonces él fue y dentro de 40 días Nínive será destruido. Entonces arrepiéntese. Entonces Dios en 40 días no destruyó a Nínive. ¿Por qué no lo destruyó? Porque ellos se arrepintieron y se humillaron delante de Dios. Dice hasta los animales ayunaron. O sea, desde el rey hasta el menor de ellos ayunó. Se arrepintieron y se humillaron y dice que Dios detuvo el castigo. No que Jonás no era un profeta de Dios, sino que al ver la humillación Dios detuvo el castigo que dijo que iba a hacer. ¿Me entendiste? Claro. Exacto. Hablemos del don de lengua. El don de lengua y de la interpretación de lengua. Okay. O sea, mucha gente dice que al hablar en lengua es algo emocionalmente de la gente. Sí. Que no es mecánica, en lengua mecánica. Lengua mecánica. Explícanos un poco de eso. Bueno, hay que tener mucho, pero mucho cuidado a la hora de uno juzgar. Por eso uno debe pedir el don de discernimiento de espíritu. Porque he visto muchos que han caído en ese error sin saber que la Biblia dice que eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuirle a Satanás a lo que Dios está haciendo. Entonces, usted para poder juzgar eso debería tener el don de discernimiento de espíritu para usted saber si una persona está hablando en lengua de parte del diablo o está hablando lengua de parte de Dios.
Entonces, si no tenemos ese don, no nos podemos estar juzgando así ligeramente, porque en realidad los dones de lengua, diferentes de géneros de lengua y dones de lengua todavía están operando. Lo que pasa es, mira, fíjate, Reinaldo, si tú te vas a 1 Corintios, capítulo 12, el primer versículo te llama a la reflexión, te llama a buscarlo, a no ignorarlo. ¿Entiendes? O sea, comienza diciendo, vamos a buscarlo para que tú veas. 1 Corintios, capítulo 12, el primer versículo dice, Pablo a los corintios, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, ¿qué ignoréis? O sea, no de prestarle la debida importancia, no desearlo, no buscarlo. O sea, Pablo dice, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. Eso está ahí para la iglesia, para que lo busque, para que lo anhele, para que lo desee. Y antes de terminar el capítulo 12, Pablo dice que procuremos los mejores dones y sobre todo que profeticéis. ¿Entiendes? Porque uno debe anhelarlo. Dios no le va a dar a nadie algo, un don de eso que no lo desee, que no lo anhele, porque Dios donde no he buscado no he sobrado. Nosotros tenemos que anhelar, tener hambre. Yo siempre he dicho que nadie va a una nevera a buscar agua si no tiene sed. Nadie come si no tiene apetito. Entonces, no se va a buscar los dones si usted no anhela, si usted no desea eso. Si usted no sabe la importancia que tiene un don, entonces no lo critique. Pero sí la Biblia manda a no ignorar sobre los dones espirituales. O sea, no ignorar, o sea, buscarlo, anhelarlo. ¿Entiende? Con ahínco, con determinación, hacer un esfuerzo para buscar los dones espirituales, porque como yo decía al principio, hermano, ¿cómo puede operar una iglesia eficazmente si no opera bajo los dones del Espíritu Santo, si no opera bajo el poder del Espíritu Santo? Para Dios es muy importante que la iglesia esté llena del Espíritu Santo, porque lo dijo Jesús, no se muevan de Jerusalén hasta que ustedes no sean investidos del poder del Espíritu Santo. Cuando Pablo visitaba las iglesias, por ejemplo, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, Pablo visita la iglesia de Éfeso y lo primero que le pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ahora, ¿cuál fue la respuesta de la iglesia? Ni siquiera hemos escuchado si hay Espíritu Santo. Entonces, parece que el pastor no le enseñaba, como hay muchos pastores ahora, como muchas iglesias que no se enseña sobre el Espíritu Santo. No se puede hacer nada sin el Espíritu Santo. No se puede predicar sin el Espíritu Santo. No se puede profetizar sin el Espíritu Santo. No se puede adorar sin el Espíritu Santo. Por eso que ahora tenemos muchos cantantes, pero pocos adoradores. Amén. Por eso que tú ves personas que predican y la mayoría de gente se le duerme. ¿Por qué? Porque no hay poder, no hay motivación. Por eso que ahora se preparan los mensajes en Google, aleluya, pero no se preparan en la cámara secreta. Aleluya, gloria a Dios. Por eso que se elige los líderes a través de elecciones, pero no se pregunta al Espíritu Santo. Amén. Por eso que la iglesia está pasando lo que está pasando. En Hechos capítulo 13, la Biblia dice que habían profetas. Entonces no podemos decir que no hay profetas, porque el libro de los Hechos está en el Nuevo Testamento. Dice que habían profetas y ministrando esto y ayunando, dice, el Espíritu Santo habló y dijo, apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo lo he llamado. O sea, había una profetisa. Habían profetas, hermano, y eso está en el Nuevo Testamento. Pero profetas, no profetas de agua de azúcar, profetas que cuando decían va a llover, cómprate un paraguas que va a llover. Cuando decía no va a llover, aleluya, gloria a Dios, no llovía, hermano, porque ellos eran la voz de Dios en la tierra, porque ellos siempre estaban conectados. Y Jesús dijo, usted tiene que estar conectado, así como el pámpano y la vid tiene que estar conectado para poder haber fruto. Así también usted tiene que estar conectado a la fuente, que es Dios. Dios mío, siento a Dios, Reinaldo. Wow. Entonces, ¿cómo podemos ministrar eficazmente, efectivamente? Aleluya, ¿cómo podemos profetizar? Si quien opera el don de profecía es el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos soltar si quien opera el don de la exhortación, del mensaje, de la predicación se llama el Espíritu Santo? Cuando se predica sin el Espíritu Santo se predica vacío y no hay eficacia. Por ejemplo, Reinaldo, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, el versículo, creo que el 21 dice, los profetas hablaron, pero yo no lo mandé. Ellos fueron y no sucedió nada. Ahora, si ellos hubieran estado en mi secreto, ellos hubieran hablado mi palabra y el pueblo lo había escuchado. Pero ellos fueron sin yo mandarlo, sin estar en el secreto.
Dios espera que la iglesia tenga intimidad. Dios espera que los pastores, los profetas, los evangelistas tengan secreto, intimidad. Usted no puede hablar de Dios si primero usted no habla con Dios. Aleluya. Oh, bendito sea la gloria de Dios, hermano. ¿Cómo usted corre? ¿Cómo usted brinca? ¿Cómo usted danza? ¿Cómo usted habla lengua si usted no tiene el Espíritu Santo? Por eso que se le llama los dones del Espíritu en 1 Corintios capítulo 12, porque el que opera las manifestaciones. Es muy importante tener el don de ciencia, es muy importante tener el don de sabiduría, que se parecen pero son diferentes. ¿Entiendes? Cuando tú operes los dones, Reinaldo, eso te va a dar fama aunque tú no la busques. Eso te va a dar crecimiento aunque tú no lo busques. Eso te va a trascender tu ministerio. El caso es de José. José era un muchacho olvidado, un pastor de ovejas, él el menor de la familia. Pero cuando Dios lo llamó, aleluya, Dios le dio sueño. ¿Entiendes? Aleluya. Y comenzó a caminar, aleluya, bajo el poder de Dios. Y la Biblia dice que todo lo que José tocaba prosperaba. De tal manera que él fue hasta la cárcel y en la cárcel Dios lo usó con el don de revelación de ciencia y de interpretación de sueños. Y ese don, ¿a dónde lo llevó? Era al palacio. Y del palacio, ¿dónde cayó él? Al trono. El segundo al mando. Wow. ¿Y qué fue? Un don operando. Si hablamos de Daniel, el rey tenía de todo, sátrapa, adivinos, magos, y él soñó un sueño. Y él le dijo a esas personas, quiero que me interpreten el sueño y me digan lo que, me interpreten el sueño. Dijeron, Señor rey, díganos el sueño y le daremos la interpretación. Él dijo, este es el asunto, que yo se me olvidó el sueño, gloria a Dios, aleluya. Dice, no, pero nadie ha pedido eso, ningún rey ha pedido eso. La interpretación de un sueño sí, pero no el decirle lo que usted soñó sin usted decirnos. Entonces el rey se quilló y mandó a matar a toda esa persona, porque de verdad él le pagaba a los magos, le pagaba a los sátrapas, le pagaba a los adivinos para esas cuestiones. Y si ellos no pudieron resolverle, ¿qué iba a hacer? Salir de ellos. Pero alguien dijo, Daniel fue, pidió un tiempo, dame 24 horas, dame un tiempo, que yo le sirva a un Dios que revela los misterios, revela los secretos. Y ellos se pusieron en oración, en ayuno. Y dice la palabra que Dios les reveló el asunto. Ahí estaba operando el don de ciencia, ahí estaba operando el Dios de revelación, ahí estaba operando diferentes dones y Dios les reveló todo. El sueño que Nabucodonosor había olvidado y les reveló la interpretación. ¿Dónde llevó ese don a Daniel? Al palacio. Y no solamente al palacio, que le pusieron un cargo que era sobre todo. Le pusieron, él iba a ser el gobernador de todos esos sátrapas, de todos esos adivinos, de todos esos sabios. Entonces, debemos de valorar. ¿Quién llevó a la fama, aleluya, al propio Jesús, Reinaldo? La Biblia dice que de 30 años para atrás nadie conocía a Jesús. Entonces, cuando él se bautizó, que el Espíritu Santo vino sobre él, alabado sea Dios, y dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y dice que cuando salió del desierto en el poder del Espíritu Santo, que llegó a una sinagoga, dice que echó fuera a los demonios, aleluya, y comenzó a operar en los milagros. Y dice que su fama se difundía. ¿Entiendes? Hay un Jesús antes y un Jesús después. En los 30 años no se mencionaba a Jesús, pero después que fue lleno del Espíritu Santo, que empezó a operar en el Espíritu Santo, entonces su fama se difundió. ¿Quién era que resucitaba a los muertos? Era el Espíritu Santo. ¿Quién era que sanaba a los enfermos? Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Quién era que caminaba sobre el agua? El poder se lo daba el Espíritu Santo. ¿Quién limpiaba a los leprosos? El Espíritu Santo. El mismo Jesús le dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí para hacer esto y aquello y aquello. Entonces, si obviamos los dones, si obviamos el Espíritu Santo, seremos menos que nada, Reinaldo. Por eso que usted va a iglesia, tú lo sabes porque tú eres evangelista. Hemos ido a iglesia, hermano, que eso parece el valle de los huesos secos de Ezequiel 37, y es por la falta de búsqueda. Amén. Algo más, estamos en la disposición. Dime, Dios mío, Padre. Aleluya. Interesante.
Aleluya. Dios mío, no. Gloria, santo. Siento que Aleluya. el Espíritu Santo está hablando. Claro, hermano. Porque hay muchas personas que han dicho, ya el hablar en lengua, eso quedó en el pasado. Ya el danzar, el brincar, eso quedó en el pasado. El Espíritu Santo está aquí, ¿sabes hasta cuándo? Hasta el rapto de la iglesia. Él es el padrino de la boda, del rapto de la iglesia. Aleluya. Por eso la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que el espíritu del anticristo está en función. Y hace mucho que él ha querido manifestarse, pero hay alguien al presente que lo detiene. ¿Quién? Dos cosas. Número uno, el Espíritu Santo y la iglesia. El operar de la iglesia en el Espíritu Santo detiene la avanzada del anticristo, detiene la avanzada de Satanás y sus demonios. Alabanza al Cordero, Reinaldo, gloria a Dios. Por eso es importante, es imprescindible una iglesia operar bajo el poder del Espíritu Santo, gloria a Dios. Por eso el Espíritu Santo entonces reparte esos dones, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia, Reinaldo, para el crecimiento, el fortalecimiento. ¿Cómo crecía la iglesia? ¿Cómo creció la iglesia primitiva, Reinaldo? Vamos a ver no solamente un Jesús antes y un después, vamos a ver un Pedro antes y un después. Pedro un día lo buscaron para reprender un demonio y él se cansó de reprender y no pudo. La suerte que llegó Jesús. Cuando llegó Jesús no cogió lucha, de una vez el demonio se fue, pero él se quedó con eso y llamó a Jesús aparte y le preguntó qué pasó aquí. Jesús le dije, ese género no sale sino con ayuno y oración. Real. ¿Entiendes? No nos podemos divorciar de las cosas espirituales. Yo siempre he dicho que la tecnología, las redes sociales han revolucionado al mundo, pero los métodos de Dios siguen siendo lo mismo: ayuno, oración, obediencia, lectura de la palabra. Con eso todavía que Dios sigue operando con la gente que quiere ser usado por Dios. Tiene que seguir en el secreto, buscando a Dios, ayunando y orando. Los dones se incrementan, el poder de Dios se incrementa a través de la oración. Aleluya, gloria a Dios. Entonces nosotros no podemos obviar, aleluya, algo. Nosotros vivimos en una guerra. Entonces, como te iba diciendo, Pedro fracasó en ese intento. Aleluya, pero Jesús le dio la clave. Jesús le dijo, no te muevas de Jerusalén hasta que sea investido. Pedro y los discípulos se van al aposento alto. El Espíritu Santo desciende, la promesa del Padre. Dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en lengua. ¿Qué pasó? Pedro se levantó, comenzó a predicar. Del primer mensaje de Pedro, ¿cuántos se salvaron? 3,000 personas. ¿Por qué? Porque ya no estaba solo, estaba con el Espíritu Santo. Después fue al templo de la Hermosa, siempre acostumbraba a ese paralítico a estar ahí. Pero aleluya, Pedro pasaba sin poder. Ahora, cuando Pedro fue en el poder del Espíritu, le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ahí operó en Pedro el poder, el don de hacer milagro. Si Pedro no todavía tiene ese don de hacer milagro, el milagro no acontece. Porque una cosa es el don de hacer milagro, otra cosa es el don de sanidad. ¿Entiendes? ¿Quieres que te diga la diferencia? Dímela. La diferencia que hay entre el don de milagro y el don de sanidad es, por ejemplo, el don de sanidad es usted orar por una gente que tenga gripe y se sana. Pero eso no es un milagro, porque el antiflude, aleluya, esa pastilla que sirven para la gripe lo sana también. El algo, Winazol antigripal también lo sana. Pero por eso se le llama don de sanidad, porque se sanó, pero los médicos también te pueden sanar. Ahora, el don de milagro es una prerrogativa que solamente es de parte de Dios. Y los mismos médicos tienen que confesar, a esa persona no solamente lo salva un milagro de Dios. Un milagro es aquello que es sobrenatural, que no es natural. ¿Entiendes? Por ejemplo, la resucitación de un muerto, eso es un milagro. ¿Entiendes? El sanar el cáncer es un milagro porque todavía la ciencia no lo ha podido sanar. Eso es un milagro. El orar por una persona que no tenga sus pies y que le salga sus pies, eso es un milagro. Amén. Porque eso no lo puede hacer la ciencia. Hasta el orar, aleluya, por alguien que es impío y que se salve, eso es un milagro. Porque ninguno puede sin el Espíritu Santo y sin nadie hacer eso. Porque el que vence de pecado y de justicia y de juicio se llama el Espíritu Santo. Por eso la importancia de eso. Entonces, como te dije, Pedro tuvo un antes y tuvo un después. ¿Cuál fue el después de Pedro? Después que fue lleno y comenzó a operar en los dones.
Pedro caminando no tenía que decir recibe o orar por los enfermos. La misma sombra de él hacía el trabajo, varón. Él pasaba por un lugar y la sombra le pasaba a un leproso y el leproso se sanaba. Eso se llama operar en los dones, hermano profeta Reinaldo Martínez. Pastor, disculpa, hacemos un paréntesis. Sí. ¿Por qué en este tiempo no se manifiesta los milagros del Nuevo Testamento? ¿Por qué en estos tiempos? Bueno, como alguien quiso reclamarle a Dios, ¿dónde está el Dios de Elías? Y Dios le dijo, ¿dónde están los Elías de este tiempo? Por la falta de búsqueda. Porque vemos a un Santiago en el Nuevo Testamento que le exhorta a quien le está dirigiendo la carta. Así, Elías era un hombre sujeto a pasión igual que la de ustedes. Pero Elías oró por lluvia y Dios mandó la lluvia. Pero ese mismo Elías oró para que no lloviera y no llovió. O sea, ¿qué le estaba diciendo a Santiago? Santiago le está diciendo, Elías no era un Superman, Elías no era un Batman, Elías era un hombre que le daba sueño, le daba hambre, aleluya, estaba en la carne, aleluya, caminaba, se cansaba, igual que ustedes. Lo que pasa era que Elías, la diferencia entre Elías y la gente de ahora, los profetas de ahora, que Elías siempre vivía en una constante búsqueda. Elías siempre buscaba a Dios. Ahora no hay tiempo para buscar a Dios, Reinaldo. Ahora la gente lo que le gusta es la fama, la gente lo que busca ahora es las añadiduras y deja a Dios a un lado. Entonces por eso que Dios no opera en las personas como operaba en el Antiguo Testamento, porque simple y llanamente por el nivel de búsqueda. Eso va a depender del nivel de búsqueda que usted tenga con Dios. Amén. Por eso que tú no ves la misma cosa, pero el mismo Dios de él dice Hebreos 13, 7, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios de Elías es el mismo tuyo y mío de hoy. El mismo Dios de Eliseo es el mismo Dios de hoy. Ahora, ¿por qué no se manifiesta la misma cosa? Por la falta de búsqueda. ¿Entienden? O sea, usted me quiere ha dicho que la iglesia está a falta de búsqueda espiritual. Obviamente. O falta de manifestación de los dones. Sí, los dones no se manifiestan si no hay búsqueda. Por eso, porque dice la Biblia en 1 Corintios 12, no quiero que ignoréis. Algo que usted ignora es algo que usted no lo busca. Entonces, a la iglesia actual, la mayoría, porque hay otra que sí, en no buscar, ignorar esos dones, por eso se está muriendo en cuidado intensivo. Porque si tú eres una persona de búsqueda, yo soy una persona de búsqueda, siempre voy a esperar en dones, siempre voy a operar en el don del Espíritu Santo. Siempre cuando predico se va a sentir, la gente no se va a dormir, algo va a pasar. A veces los amigos escuchan cuando uno predica bajo la unción de Dios y ellos mismos dicen, wow, cuando este tipo estaba hablando como que se me paraban los pelitos, sentía un escalofrío. ¿Sabe por qué? Porque era Dios mismo que estaba hablando. Cuando Esteban estaba hablando con esos religiosos, aleluya, ellos currían los dientes, no podían soportar la sabiduría que salía de Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban estaba lleno de la presencia de Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Y eso es lo que está pasando. Antes de Dios, creo que venir a buscar a su pueblo va a tener que provocar un gran avivamiento, Reinaldo, porque mucha gente está durmiendo, mucha gente está de espalda a Dios aún siendo cristiano, mucha gente con un espíritu de frialdad, de apatía, de indiferencia. ¿Por qué no se buscan los dones? Es lo que dice ahí, porque estamos ignorando los dones. Y se está satanizando, como tú dijiste ahorita, el hablar en lengua, se está satanizando todo. ¿Por qué? Porque Satanás también tiene parte en eso, que está operando sutilmente. Por ejemplo, cuando un profeta se levanta, dice que va a pasar esto y va a pasar aquello, y eso se trasciende a nivel mundial, nacional. ¿Qué dice la gente cuando no acontece? No. Yo no creo en esa gente ya. ¿Entiendes? El evangelio sufre. ¿Entiendes? Eso es lo que está pasando hoy en día. Profeta Reinaldo. Esto es lo que pasa, ministro, porque hay muchos profetas que supuestamente dicen, así dice Dios. Exacto, sin Dios decirlo. Sin Dios hablar. ¿Y ¿Qué pasa allí? ¿Bajo una emoción o bajo una dirección humanamente de ellos? Bueno. Pero su palabra no se ha cumplido. No. La profecía no se ha cumplido. Si no se cumple, no es Dios que habló. Eso es lo que dice la Biblia, porque la Biblia tiene su propia interpretación. Yo creo que hay muchos pseudo profetas
O sea, que se están proclamando profetas, pero Sí. no lo son. No lo O sé. sea, ellos creen que cargan el don de profecía. Y cree que son profetas de oficio. Como yo te decía al principio, que no se puede confundir esas dos cosas. Porque Dios te puede utilizar a ti sin ser profeta, con palabras proféticas. A lo mejor Dios ya te ha utilizado porque tú predicas mucho. Pero no por eso tú te vas a poner al Facebook, vas a crear un perfil, el profeta Reinaldo Martínez. Porque Dios te usó en un momento dado con una palabra profética. No podemos confundir esas dos cosas, hermano. Hay personas que no creen cuando una gente cae en el suelo. ¿Cómo así? Tú estás orando por alguien y le Sí. pusiste la mano, Dios lo tocó y cayó al piso. Es muy importante eso que tú estás diciendo, porque yo conozco pastores que creen que si una persona cae al suelo, está endemoniada. Está endemoniado. Pero eso Porque es, supuestamente el Espíritu Santo no puede. no, es que nadie puede encasillar a Dios, ningún hombre. Nadie puede meter a Dios en un molde. Dios es soberano y Él opera como Él quiere. Y si tú te vas al Antiguo Testamento y también al Nuevo, la Biblia dice que cuando Daniel, hablando de Daniel, cuando un ángel lo tocó, dice que él cayó como muerto, oye un ángel. Ahora, en el Nuevo Testamento, Juan, en la isla de Pasmo, dice que cuando vio, nada más cuando vio, no cuando vio al Señor glorificado, dice que cayó como muerto. Nadie puede recibir una manifestación de Dios en todo su esplendor, no, ni en un 2% del poder de Dios y quedarse firme. Cuando Salomón terminó la casa de Dios, que él estaba orando a Dios para dedicar la casa de Dios, dice que el fuego de Dios cayó. ¿Y qué pasó? Los sacerdotes ninguno pudieron ministrar porque la gloria de Dios cayó. Cuando Dios se manifiesta en un lugar, nadie puede hacer nada. Porque es otra cosa que tiene una diferencia. La unción es una cosa y la gloria es otra. ¿Entiendes? Cuando la unción viene sobre ti para hacerte predicar mejor, para cantar mejor, para llevarte a niveles, para que tú puedas desarrollar tu ministerio, para que tú tengas poder, aleluya, sobre el diablo, sobre los demonios. Pero cuando llega la gloria, tú no puedes hacer nada, porque eso es demasiado fuerte, hermano. La gloria de Dios sobre una persona. Entonces algo tú tienes que hacer, o correr, o danzar, o caer al piso. Y no necesariamente. ¿A dónde dice la Biblia que el que cae está endemoniado? ¿De dónde se han sacado eso? Porque tú no has visto esos grandes evangelistas que a veces ni le ponen bien la mano y caen. ¿Entiendes? Pero no necesariamente eso es endemoniado. Uno da lo que tiene. Como tú dijiste, yo nunca se me ha olvidado ese mensaje que tú predicaste una vez. Dale algo al cojo. De lo que yo tengo, te doy. Aleluya, al Señor, dale algo al cojo. Si yo estoy lleno de Dios, ¿qué es lo que yo voy a dar? Dios. Aleluya, voy a dar presencia. Y la presencia de Dios no es endeble, no es enclencle. Hablamos de la presencia de Dios, que es algo que no cabe ni como dijo Salomón. A Salomón se le reveló algo cuando él estaba dedicando la casa. Yo te dedico esta casa a ti para que tú no habites en tiendas, pero es verdad que tú vas a vivir aquí cuando los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. El mismo cielo no puede contener a Dios. Dios. Eso es simplemente una alegoría. Dios es más grande que los cielos, porque si los cielos pueden contener a Dios, entonces los cielos son más grandes que Dios. Yo no puedo encasillar a Dios, Reinaldo. Yo no puedo poner a Dios en un molde y decirle, mira, Dios, así es que Dios opera. Dios es soberano. Y Él dice, yo me compadeceré de lo que yo quiera compadecerme. ¿Entiendes? Entonces, si le ponemos casilla a Dios, si encasillamos a Dios, entonces nosotros seremos el Dios y Dios es el hombre. Dios hace como Él quiera con lo de Él. Sí. Por eso Dios dio par de boche. Cuando en la parábola de cuando Él estaba buscando a la gente, uno lo comenzó a buscar a las 9, luego otro a las 11, luego otro a las 3 de la tarde, y después le pagó igual. Había el que lo contrató a las 9, estaba quillado. Ven acá, ¿y cómo vas a darle lo mismo? Yo que vine temprano, y aquí, entonces le digo, ¿acaso yo no soy el dueño de no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? ¿Entiendes? Cuando Pedro también fue donde Jesús baja el algo que la gente se está yendo. Y yo, ven acá, tú quieres irte tú también, vete tú también. Dios tiene a veces que darle su bocha a la gente porque la gente se pasa, como que se pasa. Como que una gente, si un hombre lleno de Dios, una mujer llena de Dios, lo ministra y cae al piso, va a ser endemoniado. ¿Acaso esa persona está endemoniado? No. Si está endemoniado ahora el predicador, ya es otra cosa. ¿Entiendes? Pero ¿quién puede soportar la presencia de Dios?
es en todo su esplendor. Me gustaría, señores, a veces los amigos dicen, en ignorancia, yo me voy a convertir cuando Dios me toca. Señores, si Dios toca a una gente con su mano, lo deshace, Lo achicharra. lo achicharra. Tú no ves que Moisés duró 40 días con Dios en el monte Sinaí. ¿Y cómo bajó Moisés? Parecido a Dios, con la gloria de Dios. Dice que la gente no lo podía mirar. ¿Por qué? Porque parecía como usted mirar al sol a las 12 del día, que usted no lo puede ver de una vez, como que se enciega. Así nadie puede mirar la gloria de Dios. Dios mismo se lo dijo a Moisés, nadie puede ver mi gloria y vivir. Entonces, Moisés pasó esos 40 días con Dios y vino parecido a Dios, tuvo que ponerse un velo. Entonces, mira qué pasó con este muchacho, Enoc, que Dios lo tuvo que transponer. Porque dice la Biblia que Enoc caminó con Dios 300 años. ¿Y qué dice la Biblia? Que ya el mundo no era digno de él. Enoc, cuando caminaba por un sitio, en vez de edificar, destruía. Porque ya Dios se hizo uno. No, Enoc se hizo uno con Dios. Entonces, nadie puede ver a Dios y quedarse estático. Tremendo. Quedarse muerto, quedarse como una estatua, algo tiene que... Tú no ves la gente que no se estremece, corre, levanta un pie. Es que Dios lo toca, hermano. Ahora, no podemos obviar de que los demonios también hablan lengua, hacen milagros. Y quiero llamar la atención a la audiencia y exhortarle a la audiencia que busquen los dones, que no se lleven de mucho, que están satanizando los dones, que hablarle en lenguas, hasta los demonios hablan en lengua, señores, que habla en lengua, la Biblia dice que habla misterio y se edifica a sí mismo. Los dones son tanto para edificarte a ti como para edificar a la iglesia. Tremendo. Mira, pastor, y vamos a cerrar con esta pregunta. Mucha gente dice que Dios es un Dios de orden. Cuando un convertido danza, corre, brinca, cae al piso, que habla lengua, eso se convierte en un desorden. Había que preguntarle a esa persona que dicen eso, que si ellos conocen el orden de Dios. Porque a mí la Biblia me dice que cuando estaban los 120 en el aposento alto, ellos estaban orando. ¿Y qué dice? Que de repente el Espíritu nos dijo, mire, no hubo un protocolo, para las cosas de Dios no hay protocolo. Mire, ya yo voy para allá, ya, faltan 5 minutos, ustedes tranquilos, no. Ellos estaban clamando y de repente, dice la Biblia, que vino un viento recio y sopló y comenzaron todos a hablar en lengua. ¿Qué provocó eso? Que todo el que estaba en la fiesta para allá, fuera del aposento alto, se acercara a ellos. Porque el Espíritu Santo hizo un estruendo, una explosión. ¿Entiendes? Y eso fue de parte de Dios para que se reunieran ahí, para que Pedro predicara y se convirtiera en esa alma. Cuando Pedro estaba en la casa de Cornelio, Pedro estaba predicando y dice que el Espíritu Santo interrumpió el discurso de Pedro, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Para el hombre es un desorden, ¿no es verdad? Pero para Dios no fue un desorden. Ahora, si una persona dice eso, es bueno preguntarle, ¿tú conoces el orden de Dios? Dios se mete cuando Él quiera. Dios siempre viene por la vía, por la vía contraria. Dios siempre camina a la vía contraria. Él lo dice en Isaías. Dice en Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos son mi camino. Entonces Dios siempre viene en vía contraria. De hecho, Romanos 12, capítulo 2 dice, no se adapten al sistema operando, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la Biblia nos manda que no nos adaptemos al sistema operando del mundo, del siglo que estamos viviendo, sino que seamos diferentes. Entonces yo con mi sistema del mundo, yo no puedo encasillar a Dios y decir que Dios está operando en un desorden o la iglesia, si yo no conozco el orden de Dios, ni cómo Dios se mete, porque Él se mete como Él quiera, y cuando Él quiera, y usa a quien quiera y donde quiera. Entonces, ¿quién le puede turbar? Tremendo. Pastor, ¿cuál sería su consejo para aquella gente que todavía no han recibido la manifestación de los dones? Mi consejo sería que busquemos más a Dios. Los dones se desarrollan en ayuno, en oración, en intimidad con Dios. Y son imprescindibles
para el desarrollo de nuestro ministerio. Los dones, el Espíritu Santo primeramente, que es Dios, y ya después que uno es lleno del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a producir las manifestaciones, de acuerdo si yo lo quiero o no lo quiero, si lo anhelo o no lo anhelo. Entonces mi consejo es que tratemos de buscar, que busquen la manifestación, los dones espirituales, y porque para eso están ahí, en 1 Corintios capítulo 12. Ahora los ministerios los da Dios, sin usted buscarlo, que están en Efesios 4, del 11 en adelante, que ahí están los pastores, profetas, evangelistas, maestros. Ya esos son ministerios que ya eso lo da Dios sin usted buscarlo. Ahora los dones hay que buscarlos. Amén. Qué bueno, qué bueno. Gracias, pastor, por sacar este tiempo, por estar con nosotros. De verdad que se le aprecia mucho. Y gracias por arrojarnos luz sobre los dones espirituales. Vamos a tenerlo en otra ocasión aquí, debatiendo. Amén. Será un placer para mí. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Con nosotros estuvo el pastor Guaroa Santana, tu servidor Reinaldo Martínez. De verdad que es un privilegio poder llegar a ustedes. Siempre les invito a ustedes que activen la notificación, cuando usted se suscriba, le dan a la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video como este edificante le pueda llegar a usted. Suscríbase, comente, sobre todo comparta. Bendiciones, familia. Dios te bendiga. Queremos hacerte una invitación formal, sí, a ti, para que te suscribas a nuestro canal RCA Radio Cielos Abiertos, donde Dios bendecirá tu vida, a ti y a toda tu familia.